Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Hace tiempo que no los veo. Pero nada, hice una pequeña reflexión, quería compartirla con ustedes. Y la quise titular de esta manera. Los pecadores se acercan a Jesús y Jesús come con ellos. Así que nada, vamos a orar antes que todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Señor, te ruego que esta reflexión sea útil para alguien, que sea edificante, que llegue a quien tenga que oírla. Y nada, Padre, que sea para tu gloria. En nombre santo de tu Jesús, orado. Amén. Si quieren ir conmigo, empecemos leyendo, ¿verdad? En Lucas 15:1. ¿Sí? Dice así. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos murmuraban, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. La Biblia es una colección de libros, cuentos, sucesos e historias. Existen muchos temas a explorar en los diversos libros, pero hay uno que se repite continuamente, a saber, que somos malos, que preferimos escoger nuestros propios caminos en vez de escoger los caminos de Dios, y que hacer esto, escoger nuestros propios caminos, inevitablemente lleva a la destrucción. Uno podría preguntarse, ¿qué significa seguir los caminos de Dios? Un fariseo, conocedor y maestro de la ley, le hizo esta misma pregunta a Jesús en Lucas 10 del 25 al 28. Leamos. Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Estas son las dos condiciones expuestas en la ley revelada por Dios. Si cumplimos con estas dos condiciones, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, alma y corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumpliremos con la ley. Lo que la Biblia entera relata es nuestra imposibilidad de cumplir con estas condiciones y las consecuencias de no hacerlo. Vivimos en un mundo lleno de destrucción, odio, envidia, caos. Pero, ¿de dónde sale todo esto? ¿No es acaso de nuestra inhabilidad de amarnos mutuamente? Y hay una razón por la cual no podemos amarnos mutuamente, y es porque decidimos amarnos a nosotros primero. Cada uno de nosotros nos ponemos a nosotros mismos en un pedestal. Queremos que la vida gire en torno a nuestros pensamientos, emociones, deseos. Lo normal es que pensemos en el otro, solo tomando en consideración cómo es que él o ella puede beneficiarnos a nosotros. En otras palabras, nos hacemos a nosotros mismos los dioses a quienes servimos. En nuestros corazones ya está sembrada la semilla del egoísmo. No podemos cumplir con la ley porque para poder hacerlo es necesario que nuestro corazón sea transformado. Estamos enfermos y en nuestra enfermedad nos hacemos daño los unos a los otros. Esa es nuestra condición sin Dios. Dicho todo eso, al fin podemos hablar de Jesús. Regresemos al pasaje original. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos murmuraban, Esta los pecadores recibe, y con ellos come. Durante su breve tiempo en la tierra, Jesús fue bien claro con respecto a quién estaba interesado en alcanzar. En Marcos 2:17 Jesús dice, Los sanos no tienen necesidad de un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta idea se repite en Mateo 9:12 y en Lucas 5:31. Ya hemos visto cómo es que no hemos podido cumplir con la ley.
Todos hemos fracasado, todos estamos enfermos, todos necesitamos de un médico que sane nuestro corazón, todos necesitamos a Jesús y Jesús vino por todos nosotros. Dicho eso, este pasaje revela algo más. Menciona a dos grupos de personas, los publicanos o pecadores y los fariseos. Los primeros reconocían su estado interior, se reconocían a sí mismos como enfermos, como malos, y precisamente por eso es que se acercaban a Jesús, porque reconocían que necesitaban ayuda. Cuando uno va a un médico es porque reconoce no únicamente que hay una enfermedad en el cuerpo, sino que también somos impotentes para sanar esa enfermedad. Uno va al médico con la esperanza y expectativa de que él o ella haga algo por nosotros que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Esa era la actitud de los pecadores cuando se acercaban a Jesús. Reconocían que algo dentro de ellos estaba mal y reconocían también su necesidad de pedir ayuda. Y se acercaban a Jesús con la esperanza y expectativa de que Él hiciera algo por ellos que ellos no podían hacer por ellos mismos. Y Jesús los recibía y comía con ellos. Se menciona además un segundo grupo, los fariseos. Estos podían ver el mal en otras personas. Murmuraban, Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Tenían la habilidad de reconocer el mal en las otras personas, pero no tenían la habilidad de reconocer el mal en ellos mismos, por lo cual no sentían la necesidad de ir a Jesús, sino únicamente para criticarlo. ¿Cuál era su impedimento? No era un intelectual, eran maestros de la ley. Tuvieron que haber estudiado años para conseguir esa distinción. ¿Cuál era su problema? Leamos Lucas 11 del 37 al 52. Luego de que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Quisiera hacer un alto aquí y señalar algo que me llamó la atención. El fariseo le rogó a Jesús que comiese con él, y Jesús aceptó la invitación. Isaías 65, del 1 al 2 dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús aceptó entrar a la casa del fariseo por amor a él. Pero fíjense en la actitud del fariseo. Dice el fariseo, se extrañó de que Jesús no se hubiese lavado antes de comer. Hay algo que el fariseo esperaba que Jesús hiciera. Él quería recibir la visita de Jesús, pero bajo sus términos y condiciones. La invitación se hizo, pero el fariseo se quiso poner en una posición como para juzgar lo que Jesús hacía. Pregunto, ¿cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces decimos que queremos dar una oportunidad a Dios para que entre a nuestras vidas, solo para inmediatamente después ponernos a nosotros mismos en una posición como para juzgar lo que Dios hace o deja de hacer? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Porque o confiamos en Dios y dejamos que Él haga con nosotros como Él quiera, o repetimos la historia de Adán y Eva y decidimos convertirnos en dioses a nosotros mismos. Continuemos la lectura. Hoy en Lucas 11:39. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos,
que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Mm. Ahora vemos al 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. El problema principal que señala Jesús es uno interior. Por un lado, los fariseos se interesaban más en su orgullo y en la opinión de los demás. Por otro lado, los intérpretes de la ley hacían que seguir la ley fuera tan difícil que nadie más pudiera hacerlo. Pero, qué palabras tan contundentes y severas, ¿no? Qué diferencia tan grande cuando comparamos con el versículo original. Se acercaban los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos murmuraban, este a los pecadores recibe, y con ellos come. Si aún no ha sido claro, permítanme concluir con esto. Todos somos pecadores. Ninguno de nosotros ha logrado amar a Dios con todas nuestras fuerzas, alma o corazón. Tampoco hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hemos cumplido con la ley, y eso conlleva un juicio. Pero, si reconocemos nuestra maldad, si reconocemos nuestra enfermedad, podemos ir a donde Jesús, y Él nos recibirá y comerá con nosotros. Nada, esa ha sido la reflexión. Espero que les haya sido de provecho. Eh, Esa es la invitación. La invitación es ir a donde Jesús es, primero que nada, reconocer que necesitamos ser transformados, que dentro de nosotros, que somos malos. Eh, y somos malos porque aún en nuestros pensamientos fallamos. No podemos, no logramos demostrar un amor perfecto, ni a nuestro prójimo, ni mucho menos hacia Dios. Y es porque pensamos en nosotros primero. Eh, Así que nada, esta es una invitación para que consideren reconocer su propio error, nuestro propio error, y reconocer que necesitamos un médico. Y que si vamos a donde el médico, si vamos a donde Jesús, Él nos recibe y come con nosotros. Dios les bendiga mucho.